Ocurrencias en gotas. Hola, nuestro invitado de hoy se llama Carlos José Parales Cuenza. Él es psicólogo, psicoanalista, profesor de la Universidad Nacional con una maestría en salud pública y un doctorado en la London School of Economics de Londres. Él trata temas de salud mental, comunicación y opinión, creencias sociales, y en ese punto es que nos empezamos a encontrar, porque lo mío también es comunicación desde otro punto de vista de las relaciones, no solo de los medios, sino también de las relaciones de comunicación en las sociedades. Y ahí nos encontramos. Me encanta estar con usted, doctor Carlos José Parales Cuenza. Muchas gracias, igualmente, muchas gracias, María Teresa, por la invitación. El tema que le propongo es el de las relaciones, situaciones traumáticas, porque veo, por lo que he leído, que de los artículos que ha escrito y del libro Envejecimiento del nacer al morir, del que hablamos con Elisa Dulcey, usted es coeditor también de ese libro. Entonces, allí lo que queremos tratar hoy con usted, un poco más a fondo de lo que hacen los medios, son las situaciones traumáticas que usted considera como oportunidades de crecimiento. Eso me parece una visión muy optimista en el sentido de que hay salidas en un país que tiene esas violencias como tenemos nosotros. Entonces, si le parece, podemos empezar con ese tema. ¿Qué es una situación traumática? Una situación traumática es cualquier evento que desborda la capacidad que tiene una persona para elaborar ese acontecimiento. En términos de los diagnósticos psiquiátricos que se utilizan, está mejor definido, digámoslo así, lo que constituye una situación traumática, que es cualquier evento que tenga que ver con muerte o con amenaza de muerte de la persona o de alguien significativo para esa persona. En eso no me gusta emplear la palabra que a veces emplean los medios, que es que estamos batiendo el récord, lo que me parece horrible cuando hay un tal número de muertos en determinadas circunstancias, líderes sociales, etcétera. Estamos batiendo el récord, dicen a veces los medios. Eso me parece horrible. Pero entonces son unas situaciones generalmente de desgracia, ¿no es verdad? Sí, pero como están definidas en la actualidad, sí, que tienen que ver con eventos específicos, porque esos eventos son explícitos en las definiciones, por ejemplo, de la clasificación de estrés postraumático, esos eventos son explícitos, o sea que la experiencia subjetiva no haría parte de lo que uno llama lo traumático. ¿No? Ya. Entonces, eso se cambió. La experiencia subjetiva ya no hace parte de eso, sino que hay algo explícito relacionado con muerte, con violencia, con accidentes, por ejemplo. Ese sería lo que se define como algo traumático. Sí. Pero apartándonos de eso diagnóstico, lo traumático es algo que desborda la capacidad que uno tiene de darle sentido al acontecimiento. O sea, el famoso TEP. Es una parte de lo traumático. El famoso TEP es ¿Qué quiere decir? Es trastorno por estrés postraumático, pero eso es una categoría muy discutida, además, como todas las categorías diagnósticas en psiquiatría. Claro. Muy discutidas. O sea, ¿a qué hacemos referencia con un trastorno por estrés postraumático, ¿no? ¿Y qué es un evento traumático? O sea, ¿cómo se define? Y eso ha ido cambiando en el tiempo. ¿Y en qué momento es post? Porque uno cree... ¿Y en qué momento se convierte en postraumático? Claro, cuando uno pero ve semejantes tragedias. Claro, como en este país. Todo el tiempo están ocurriendo... Es un país muy violento. Todo el tiempo están ocurriendo eventos que se pueden clasificar de traumáticos porque tienen que ver con eventos muy violentos, ¿no? Con ser víctima
o testigo, por ejemplo, de un evento violento, que es uno de los factores que más influyen en la salud mental de las personas. Claro, usted lo que dice en alguno de sus artículos, lo trágico es parte de nuestra cotidianidad. Allí vemos dos posiciones, me parece a mí, desde el punto de vista comunicacional, que es la gente que dice, eso no es mi problema, ahí hay muertos, yo no me ocupo de eso, o piensa, o tiene esa actitud frente a lo que está sucediendo en Colombia, y la otra que es verdaderamente la traumatizada, las comunidades y las personas traumatizadas por todos esos episodios de violencia. ¿Cómo ve usted eso en el caso individual y cómo en el colectivo? Sí, la experiencia traumática tiene sentido en el ámbito de lo individual, ¿no? Porque es la persona la que vive el desconcierto, el malestar, o sea, de la intrusión de algo que ocurrió, intrusión porque es algo que no se ha podido elaborar, o sea, no se ha podido, nosotros utilizamos el término representar. O sea, representar es darle un sentido a algo que ocurrió. Que las cosas en la vida no tienen sentido, digamos, per se. O sea, uno tiene que construir el sentido como persona, pero el sentido lo construye como miembro de un grupo social, de una sociedad y de una cultura. Entonces, ¿qué es exactamente el sentido en estos casos? El sentido es poder darle una explicación, ¿sí?, a lo que ocurrió. O sea, cuando uno comienza a hablar, a comunicarse de algo, sobre algo que pasó, y uno empieza a hablar con otras personas y empieza a contarles lo que ocurrió, uno empieza a elaborar eso, es decir, a darle sentido. Y darle sentido es representar eso. ¿Y qué significa eso? Buscar unas causas, por ejemplo, una explicación a lo que ocurrió. Por ejemplo, unas causas como el narcotráfico. ¿Qué causa puede explicar esa incidencia en los asesinatos? Es decir, asesino porque hay causas ahí. Causas, pero son causas más existenciales de por qué ocurrió esto. ¿No? ¿Cómo pudo pasar esto? Es una pregunta que tiene que ver mucho con la existencia de la persona y con el sentido es muy individual, es decir, cómo siente la persona. Individual, pero en relación siempre con la sociedad y la cultura en la que uno se mueve. Uno no puede encontrarle en solitario, digamos, explicaciones de las cosas, sino que uno dispone como individuo. Tiene que comunicar con nosotros por supuesto, y hablar del tema. ¿Y usted qué opina? Cuando se presentan esos casos, la gente tiene tendencia a no hablar, la gente afectada por esos traumas. Sí, pero la palabra trauma es algo, digamos, que uno le puede poner al hecho, a lo que ocurrió. O sea, ocurre algo, sí, ¿no? Y ese algo que ocurrió hay que nombrarlo, ¿no? Y le ponen el nombre de trauma. O sea, mi idea en el artículo que usted leyó sobre la instalación del trauma es que las personas necesitan elaborar lo que ocurrió en algún sentido, y uno de esos sentidos es hablar de trauma. Es decir, a usted le pasó algo, ¿no? Una cosa terrible de la que todavía no puede hablar, pero que la puede sentir físicamente. ¿Y eso es general? ¿Esa reacción es general en la gente? No. Hay muchas diferencias en las formas como las personas reaccionan a algo. Pero a usted le pasó algo y entonces ese algo hay que encontrarle un sentido y hay que nombrar. Y uno de los términos para empezar a darle sentido a algo es el de trauma. Es decir, yo no veo el trauma como algo que existe, ¿no? Es una relación en sí mismo, bien, sino que es algo que la sociedad ha construido para darle sentido a eventos trágicos que son desconcertantes, por ejemplo. ¿Y cuál es el relato que ha construido la sociedad colombiana? ¿Es difícil hablar de un solo relato o en general usted cómo ve ese relato? No se puede hablar de un solo relato, claro, porque los relatos tienen que ver con acontecimientos. Por ejemplo, usted hablaba de lo que pasó en El Salado. Sí, ¿no? Es el tema de su otro artículo. Que es el tema del artículo. Lo que pasó en El Salado fue algo terrible. Sí. Eso. ¿Por qué no recuerdan lo del Salado
que exactamente qué fue lo que pasó. Ahí lo que hubo es más, es como una masacre. Una masacre. Que llegaron los paramilitares y mataron a un montón de gente. En un ritual diabólico, por decirlo de alguna manera, en la plaza del pueblo. Exacto. A la fue vista terrible. de todos los demás. O sea, Sí, a eso cumple. una carnicería monstruosa. Monstruosa. Ese es el término, sí, señora. En el 2000. Sí. Febrero del 2000. Exactamente. Sí. Delante de todos. Sí. Esa es la parte quizás más trágica, ¿no? Claro. No ¿Qué sentido tenía eso? Ser víctima y haber sido testigo, ¿no? De la muerte de las personas, de los otros, de los vecinos, de los que hacían parte de la comunidad. O sea, eso fue terrible. Entonces, ese es un evento trágico. Entonces, hay que llamarlo traumático, ¿no? Digamos, en virtud de los elementos que la sociedad proporciona para darle sentido a un evento como ese. Porque en principio es una cosa a lo que es difícil encontrarle un sentido. Claro, es como es muy difícil. En la Segunda Guerra Mundial el nazismo, que exista unas personas que digan que las otras no tienen ningún derecho, que son los judíos. Entonces, aquí en El Salado sucede algo parecido, es decir, la reacción. ¿Cómo puede uno darle sentido a algo así? Uh-huh. ¿Cómo lo puede explicar? En el caso del nazismo, pues lo que hicieron fue relatos diciendo que habían causado, el mal de Alemania, por decir algo. Ellos habrán encontrado las formas de darle sentido, pero en este caso en particular ocurre algo trágico, algo horrible, o sea, algo un término que a mí me gusta utilizar es siniestro, porque lo siniestro es precisamente cuando usted no puede categorizar algo. Usted no puede clasificar algo, usted no puede darle sentido a lo que pasó. Entonces ocurre eso y está entonces el trauma como una posibilidad de darle sentido. Porque en esa comunidad en particular ellos intentaron encontrar explicaciones. Sí. ¿No? A lo que había pasado. ¿Ustedes se reunieron con la comunidad y todo eso? No, yo utilicé entrevistas del Centro Nacional de Memoria Histórica. Ya. Ajá. Entrevistas para ver ¿qué reaccionan? cómo relataban ellos lo que había ocurrido. Entonces, en el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica se muestra cómo la comunidad trataba de darle explicación a lo que había ocurrido. Entonces la comunidad elaboraba teorías sobre lo que había ocurrido. Sí. ¿No? Por ejemplo, que había sido un robo de ganado, lo que había llevado a que... ¿Trataban de minimizar la cosa? No es minimizar, es encontrar explicaciones. Ajá. Entonces, ¿qué fue un robo de ganado? Sí. Por ejemplo, lo que había ocasionado esa tragedia. ¿No? Y que un grupo de seres humanos matara, torturara a otros seres humanos. Se vengara de esa manera. De la manera como lo hizo. Otras teorías de la comunidad era la maldición de alguien que había muerto en una emboscada de la guerrilla saliendo del pueblo, ¿no? Entonces, esas son teorías que la comunidad construye. Pero en el artículo lo que decimos nosotros es que el concepto de trauma viene a ser implementado por una gran cantidad de agentes, ¿no? Gubernamentales, no gubernamentales, agentes de cooperación internacional, medios de comunicación, todos ellos, para decirles, no, lo que aquí sucedió fue una tragedia y ustedes son unas personas traumatizadas, víctimas. Y ustedes son víctimas. Entonces, ese proceso lleva a que las personas le puedan dar un sentido a lo que ocurrió y librarse de la culpa, por ejemplo, ¿no? De qué fue lo que pasó, porque era una comunidad estigmatizada, según lo revela el informe del Centro de Memoria Histórica. Entonces, en ese sentido, la comunidad empieza a elaborar eso. Explicaciones. Exactamente, explicaciones, pero desde una perspectiva distinta. No es la decir nosotros... Esto fue consecuencia de haber colaborado con la guerrilla, por ejemplo, sino en lugar de eso decir esto fue una tragedia de la que nosotros no fuimos responsables, nosotros somos víctimas, ¿no? Y lo que ocurrió aquí fue traumático.
Y eso entonces le da un marco de interpretación completamente distinto a lo que pasó. ¿Sí? ¿Y en qué sentido es distinto para las personas familiares de víctimas? Es distinto porque ya entonces se ponen en un papel no de responsables, por ejemplo, de que algo así ocurriera, ¿no? Sino que fueron víctimas, o sea, fueron... Que ellas no tuvieron la culpa. Exactamente. ¿Y está muy acendrado en Colombia ese sentimiento de culpa? Pues a veces cuando le pasa algo terrible a otra persona dicen algo debía o alguna cosa tuvo que ver para que ocurriera de esa manera, ¿no? Entonces aquí el trauma viene como un elemento sociocultural, ¿no? Que le permite a estas personas explicar desde afuera, más bien. Sí. Ahora, usted me preguntaba, claro, por la diferencia entre lo social y lo individual en esto del trauma. Claro, el trauma es una experiencia que se vive individualmente. Cada uno de nosotros cuando si le ocurre algo así, es una cosa que uno vive en la vida de uno porque es una amenaza a la existencia personal, ¿cierto? Entonces está ahí, pero no se desarticula de lo social. La comunidad lo vive distinto, lo vive más en términos de desintegración. Las comunidades se desintegran a partir de la experiencia. Y uno podría decir que ese es el caso de Colombia, que se desintegra. Colombia está en este momento desintegrado. Lo que uno ve es que hay sectores para los cuales no existen estos asesinatos de líderes sociales o no importa. Otros sectores afectados que son los que sí tienen el dolor de la víctima o de los familiares de las víctimas. Pero una sociedad como la colombiana, en que uno ve a veces que la gente es impasible frente a esos hechos reales que muestran que estamos aceptando cosas inaceptables, como por ejemplo todos esos asesinatos, cualquiera que sea el origen. ¿Cómo se puede tratar de afrontar colectivamente ese problema? La desintegración sería causa y consecuencia de este tipo de problemas, porque es por la desintegración social, las fallas estructurales de la sociedad, el hecho de que muchos grupos en Colombia quedaron excluidos, digamos, del proyecto de construir una nación o algo colectivo, ¿no? Entonces es causa y es consecuencia porque obviamente toda esa violencia produce más desintegración. Sí, o sea que el elemento central ahí es desintegración. Más que insistir en la victimización, me parece, no sé qué opina usted. Sí, claro, es un elemento fundamental, porque todo esto tiene que ver con desintegración social, claro. Y digamos, las identidades sociales son algo fundamental, ¿no? Cuando se quiere construir un proyecto colectivo. ¿Qué llama usted, doctor, las entidades sociales? Las identidades sociales... Identidades sociales, sí. Es el sentimiento de pertenencia y de definirse uno como parte de un grupo, ¿no? O de una comunidad o de un colectivo, lo que sea, ¿no? Sentir que pertenece a ese grupo y que tiene responsabilidad con ese grupo también. Pero este país está, digamos, desintegrado socialmente. Sí, ¿no? Eso da la impresión. Y no va a haber, por lo menos en el corto, mediano plazo, algo efectivo, digamos, que permita integrar a las personas en una idea, digamos, de pertenencia, ¿no? A un grupo, a un colectivo. Yo no veo eso en el corto plazo. Pues vamos a ahondar en ese tema en la segunda parte de este programa. Por ahora, muchas gracias y seguimos más adelante. Palabras como trauma, como percepción, como narrativas, como instalación del trauma, son las que usted
doctor Carlos José Parales Cuenza, psicólogo, psicoanalista de la Universidad Nacional, con maestría en salud pública y doctorado de la London School. Son temas que usted aborda y en el programa pasado quedamos con un poco de desesperanza, para llamarla de algún modo, porque vimos que esto no pasa en una sociedad como la colombiana, no se cura, entre comillas, de un momento a otro. ¿Eso qué presupone, doctor, para retomar ese tema, qué presupone desde el punto de vista de los colombianos, de los seres humanos que forman esa comunidad, y en colectivo cómo se puede lograr mayor conectividad en esos temas? Porque lo que observa uno es que estábamos hablando, que usted dice que, y estoy totalmente de acuerdo, que el país está desintegrado y eso es muy difícil de solucionar en corto tiempo. Pero mientras tanto, ¿qué se puede hacer? Hay una cantidad de publicaciones que usted debe conocer sobre esa desintegración del país. Colombia, un proyecto inconcluso. Colombia, un país por construir. Colombia, a pesar de sí, una nación a pesar de sí misma. O sea, que fracasó Colombia. Exactamente, sí. Que hablan de la desintegración. O sea, todos esos títulos tienen el mismo tema, ¿no? ¿Por qué esta sociedad no ha podido integrarse en un proyecto o no pudo integrarse en un proyecto colectivo? Y seguramente las razones son históricas, ¿cierto? Ahora, proponer soluciones es bien complejo. Porque uno ve que eso sucede lo mismo, parecido también en el Perú, por ejemplo, y está sucediendo en otras sociedades latinoamericanas y en otras sociedades no latinoamericanas, por decir algo, Ucrania y Rusia. Pero es distinto. A ver, es distinto, porque la región latinoamericana es la región más violenta del mundo, donde no hay un conflicto de tipo étnico o de tipo de guerra, por ejemplo, entre estados. No es nada de eso. La violencia para nosotros es algo cotidiano. De ahí que es algo cotidiano. Este es un país violento, muy violento, como lo es Brasil, como lo es México. ¿En la manera de reaccionar colectivamente o individualmente? Es violento en ambos sentidos. Es que a mí no me gusta separar lo social de lo individual. Tiene ¿cierto? Toda la razón. O sea, porque nosotros sufrimos las consecuencias y participamos también de todo lo social. Entonces, en Latinoamérica, toda esa violencia es parte de lo cotidiano, ¿verdad? O sea, nosotros en principio también tendríamos que considerar las particularidades que tiene este contexto violento para hablar de trauma, por ejemplo. Claro. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en Colombia, ¿cuáles serían esas particularidades? ¿Qué basadas en creencias sociales o en particularidades que están basadas en que es algo casi que cotidiano y que desarrollaríamos cierta inmunidad, digámoslo así, defensas al vivir en un contexto que está permeado de la tragedia permanente. Entonces, eso, por ejemplo, lo hace particular. ¿Cómo es el trauma en estas sociedades? O sea, ¿qué características tiene? ¿Qué tiene de particular el trauma? Lo traumático y la forma como estas violencias se elaboran por parte de los individuos y las comunidades. ¿Cómo se elabora esos traumas? ¿Cómo se elaboran? Una posibilidad es aislándose, ¿no? Mostrándose indolente, por ejemplo, ¿no? O sea, que son defensas también, de no sentirse afectado por lo que le pasa a los otros, ¿no? O de pensar que, bueno, este país es así, nos tenemos que acostumbrar a vivir bajo estas condiciones, ¿verdad? ¿Y eso cómo se llama en psicología? Esa manera de explicar, adaptándose en cierta forma a la tragedia. Eso puede tener muchos nombres, negación, por ejemplo,
¿no? Aislamiento social, dependiendo de cómo uno aborde este tipo de fenómenos, podría tener muchísimos nombres, o sea, porque incluso defensas que nosotros llamamos maníacas, que es la exaltación con la que uno vive cuando por dentro esta es la tristeza, la desesperanza, por ejemplo. Uno puede reaccionar mostrando este exaltado, mostrando la alegría, la pasión del colombiano, la hospitalidad del colombiano, ¿no? Cuando es una sociedad muy cargada de violencia, de hechos trágicos, ¿no? Entonces es como un disfraz reiterar, y en eso los medios reiteran mucho. Claro. Esa fase de que nosotros somos lo mejor, de que nosotros tenemos las mejores diversiones, de que el turismo nos va a salvar. Exacto. ¿Usted cómo ve eso? Exacto, pues desde así como un disfraz, como usted lo dice, demostrar que este país es maravilloso, lindísimo, como si aquí no estuviera pasando nada. Mientras tanto, mientras hablamos de ese país, en este momento que los dos estamos teniendo esta conversación, en muchas partes del país está pasando de todo. Claro. En muchas partes de Colombia, en este preciso momento, hay gente asustada. Destrozando departamentos como el Cauca y Arauca. Arauca, sí. Putumayo, partes de Nariño, el Chocó, sí. Casi toda la costa, todas las zonas limítrofes del país. Claro. Entonces, eso es mejor no verlo. Ni los medios lo muestran, ni las personas parecen estar muy interesadas en que se hable de eso. En que se hable de eso. Que eso es tal vez lo más grave. Y tiene que ver con lo suyo y con lo mío. Lo suyo que es psicología y lo mío que es comunicación. Y allí ve uno que hay un problema gravísimo. Claro, gravísimo. Porque uno vive bajo la sensación de que aquí nada de eso existe. Nada de eso está pasando. Y claro, y eso queda en la periferia. De eso no se habla. Entonces pasemos a hablar de las fiestas, de la buena vida en Colombia. Las fiestas decembrinas. Es impresionante cómo el mes de diciembre es un mes en que uno ve que no existe sino cosas buenas, cosas agradables, el comercio, en fin. Todo. A mí me parece que yo leí en un libro de Fernando Vallejo que se llama El Desbarrancadero, que es como una metáfora de que en la novela él lo sitúa en varios ámbitos, el personal, el familiar y el colectivo, digamos, nacional, ¿cierto? Donde me parece que es en ese libro donde que él se refiere a Colombia como una loca borracha, que se levanta y pide otro aguardiente y sigue bailando. Es más o menos a esto lo que yo es una metáfora que es muy, muy fuerte, pero muy real. Muy real, claro. Estamos como, pues no estamos, yo no estoy loca, desvirolada, pero sí uno siente un ambiente ficticio en el cual, por ejemplo, la publicidad de que vaya a comprar, así, llega a un papel importantísimo. Entonces, ¿cómo ve usted eso de la publicidad? ¿Cómo va desintegrando? Porque a veces la publicidad puede ser muy positiva y constructiva de sociedad, pero lo que ve uno es que la publicidad en Colombia es una publicidad en que se realza mucho lo ficticio. Sí, las cosas, nos cuesta mucho asumir las cosas como son, por una parte. Por otra parte, al colombiano no le interesa mucho, nunca le ha interesado mucho la situación política del país, la situación en general de violencia, porque tiene temas que son más relevantes. Por ejemplo, el tener ingreso, empleo. Ese tipo de cosas son más relevantes porque las personas consideran que eso lo pueden solucionar y eso les afecta la vida directamente. Lo de violencia se asume como si eso estuviera ahí. Entonces, incrustado y que no hubiera nada. Entonces la vida tiene que seguir como si nada de eso estuviera pasando. Entonces a uno le cuentan de sitios, de hechos, maravillas, ¿no? Y lo invitan a que uno vaya.
Le pongo un ejemplo con Playa Blanca, cerca de Cartagena, un sitio donde invitaban mucho a la gente a que fuera, que unas playas muy bonitas, y uno iba a Playa Blanca y lo que veía era basura, pobreza, miseria y violencia. ¿Sí? Entonces, ahí se producen como unas desarticulaciones entre el mundo como es, lo que vivimos, y las ideas que se manejan, que circulan en medios de comunicación, en la política, claro, que hablan también de otro país. La política habla de otro país, y la política le está hablando a otro tipo de personas, incluso ahora. Porque el liberalismo, en sus formas, en sus distintas formas, le habla a una sociedad distinta, ¿no? A una sociedad de individuos racionales que buscan el bien común, ¿no? Ese tipo de cosas. Y luego la realidad nos muestra un país distinto, ¿no? Entonces, ¿y cuándo caeremos en cuenta de esas contradicciones entre lo que nos muestra el país ficticio y el país real? Eso es un ejercicio muy difícil porque llevaría mucha reflexión, reflexión de la propia sociedad, ¿no? De cómo estamos viviendo. ¿Y eso qué llevaría? ¿A depresión colectiva o qué? No llevaría. ¿Cómo han reaccionado en otros países, por ejemplo? A depresión colectiva, pero sí llevaría un ejercicio muy serio de la política, por ejemplo, ¿no? De describir la situación tal como es y las personas y la capacidad de las personas también, digamos, para agruparse en un proyecto colectivo en este momento. Entonces, es complicado. Mire, fíjese que yo durante muchísimo tiempo creí que el aumento del capital social era una tesis que se puso en boga, el capital social. Sí, hace muchos años, que el aumento del capital social ayudaría a aliviar un poco toda esta situación de violencia y toda la problemática de salud mental asociada con la violencia, y ahora no creo tanto que eso pueda ser posible cuando hay fallas estructurales muy grandes en el país, ¿no? ¿Cuáles diría usted que son las principales? Digamos, la más importante, además de la desintegración. Las condiciones persistentes de desigualdad que hay en el país, la pobreza y la misma violencia. Sí, el tema de la desigualdad en el fondo es un tema que tiene que ver con desintegración. Claro. Porque implica que uno, si no se siente desigual, es que está en otra Colombia, y el que se siente desigual, pues lo percibe, lo vive. Entonces, ¿por qué sigue eso? ¿Por qué sigue esa segregación? Porque no es solamente desintegración, sino es segregación de mundos. La desintegración es producto de la exclusión, ¿no? De muchos grupos de la construcción de país. ¿No? Y ahora esas personas buscan integrarse al país, pero lo hacen desde, es paradójico, mire, porque buscan integrarse al país, pero lo hacen desde un fenómeno de desligación, o sea, a su vez de desintegración, porque es que esos grupos excluidos quieren ser ahora el centro de absolutamente todo en la sociedad. Entonces, yo lo digo en varias publicaciones, textos que he escrito, que como yo no fui tenido en cuenta, ahora yo soy el centro de todo. Esa es un poco la reacción de la primera línea, la reacción son reacciones violentas y que que terminan por causar más desintegración. O sea, yo me voy a integrar, pero no me voy a integrar en unas condiciones, ¿no?, donde a mí se me pague, ¿no?, todo este sentimiento de haber sido excluido, ¿no?, de participar en la sociedad y en la riqueza de la sociedad. Entonces es paradójico porque lo que se empieza a crear y es más que todo gente joven, ¿no?
Porque la gente vieja yo no hablaría de grupos en particular. ¿No? Yo hablo de un fenómeno general de todas las luchas que se están dando en el país en este momento. Pero mire, lo que quiero como recoger en esta parte de nuestra conversación es que esta situación que nosotros vivimos es campo de tragedias desde los cuales se construye lo traumático, ajá, y digo se construye para hacer énfasis en que no es algo que debemos dar por hecho. Ajá. Entonces, se construye lo traumático que se vive siempre como una experiencia personal, individual, pero que tiene un ámbito social, colectivo, que se manifiesta en la desintegración de las comunidades. A ver, eso no lo entiendo bien. Es decir, el trauma, lo traumático, una vez ya se construye, ¿no? Como para darle explicación a algo que ocurrió. Sí. Va distanciando a la gente. Existe en lo social de una forma, en el ámbito de la comunidad de una forma que es la desintegración. Uh-huh. O sea, desintegra completamente la comunidad porque acaba con la confianza, ¿no? Ah, claro. Pero ahí está una palabra clave. Pero tiene sentido también en el ámbito individual, que es en el que se vive, digamos, porque es la persona la que está buscando darle sentido, ¿no? Al evento, a lo que haya ocurrido, a lo que está pasando, buscarle sentido, pero solamente le puede dar sentido desde lo social. Sí. ¿No? Que es hablando, que esté integrada en una comunidad. Hablando, ¿no? Comunicándose, etcétera. Y la otra cosa... Eso da una imagen, perdón que lo interrumpa, da una imagen de Colombia que no es verdaderamente la que se da en estos diciembres. A mí no me gusta pues pasar por destructura de la felicidad, pero veo que hay mucho de artificial en estos diciembres. En la manera que tienen los medios, por supuesto, pero las propias familias como de reaccionar a estas fiestas decembrinas. Ya no existe nada de lo aburridor y de lo harto que tenemos. ¿Usted cómo lo ve eso? Claro. Como yo le decía, en el país en este momento está pasando de todo, en todo el país. Piense en Norte de Santander o piense en Arauca, por ejemplo. Que en este momento en el que estamos hablando, ¿cuántas personas están atravesando por una situación muy difícil de amenaza, por ejemplo? Claro. ¿No? Que es una condición para después llamarlo lo traumático, ¿no? De amenaza. Entonces, en este momento, ¿cuántas personas están pasando por ese tipo de situaciones? Y sin embargo, eso siempre se mantiene como fuera del campo, digamos, de conversación de la sociedad. No, es algo que todos sentimos lejano, no nos toca de ninguna manera. Y así se convierte en algo cotidiano, ¿no? Y en algo que vivimos todos los días, que es permanente. Ahora, usted me decía por la teoría del crecimiento postraumático, que es una teoría de los años 90 en psicología, que dice que desde la tragedia ¿no? surgen oportunidades. Exacto. Y eso fue lo que a usted le llamó la atención del capítulo del libro, Envejecimiento del nacer al morir, que las tragedias son oportunidades de crecimiento, ¿no? Es decir, como lo han sido en la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall, todas esas cosas, pero se necesita tragedia para que haya crecimiento. Es que hay en el sentido eventos, psicológico. Lo que dice la perspectiva del transcurso vital, que es la que se maneja en el libro, lo que dice es que hay puntos de inflexión en la vida. Es decir, en la vida uno llega a momentos que conllevan un cambio completo en la forma en que uno piensa el mundo, por ejemplo, en la forma en la que uno se relaciona, en lo que uno busca en la vida, ¿no? Y esos puntos de inflexión son por lo general eventos negativos. Y uno de esos eventos negativos es lo trágico. Lo trágico, ¿no? Claro. Entonces, lo paradójico, pero también lo esperanzador, es que incluso las personas de las cosas más terribles que nos puedan
puedan suceder, podemos aprovecharlas, ¿no? Y tomar ventajas de eso para darle cambios positivos, ¿no? A nuestra vida. Entonces, eso es... ¿Y usted siente que eso está sucediendo en algunas partes de Colombia? Eso no le sucede a todo el ¿Cómo? mundo. Uh-huh. Eso no le sucede a todo el mundo. Le sucede a algunas personas, a otras no. Que las otras hay muchísima desploman más todavía. Claro. Sí. Pero el concepto de crecimiento post-trauma es distinto a decir yo puedo resistir una situación, ¿no? O yo puedo con esta situación. El crecimiento post-trauma quiere decir que para mí ha sido esto muy difícil, ¿no? Y aún así, ¿no? Esto ha llevado un cambio completo de mi vida, ¿no? O sea, esto ha sido un punto de inflexión, ¿no? En mi transcurso vital. Y ahora yo de esta situación no fue que fuera fácil para mí manejarla, ni enfrentarla, ni nada de eso, no. Seguramente fue muy complicado, pero a partir de esta situación mi vida dio un giro grande. Un giro. Y cambió. ¿Y estamos listos a dar ese giro? Es la pregunta que hacemos. Esa es una pregunta individual. Sí. Sí, es una pregunta individual, es algo personal. Por eso le hacía referencia a los ámbitos de presentación del trauma individual y social. Sí. Cómo se expresa de formas distintas en cada uno de esos ¿Cómo se ámbitos. podría hacer en lo social? Porque uno siente a veces cierta actuación en el mal sentido de la palabra. Estamos bien, todo está bien, no hay que preocuparse. Colombia está mejorando, Colombia está... ¿Cómo abordar ese tema? Porque en el fondo es un poco negativo, aunque uno crea que sí, que quisiera creer que todo está muy bien. Pero no es necesariamente negativo, porque reconocer que algo está mal y que hay que hacer algo lleva a tener esperanza, ¿no? Sí, eso es cierto. Eso es cierto. De todas maneras, es un punto de reflexión que ofrecemos para este diciembre, en el sentido de que seamos, pues sí, que gocemos las fiestas navideñas, pero también que seamos más receptivos a la realidad. Y eso es una manera de llegar a soluciones que sean verdaderamente constructivas, ¿sí? Tanto desde el punto individual como desde el colectivo. Doctor Carlos José Parales Quenza, muchísimas gracias, porque usted nos da nuevos significados, nuevos sentidos sobre los cuales nos proponemos reflexionar el año entrante. Mientras tanto, les deseamos a todos los que nos escuchan unas felices fiestas de fin de año. No podemos dejar de desearlas, pero con cierta reflexión y proyección hacia lo que podemos hacer para el año entrante. Muchas gracias y para todos, felices fiestas. Este es efectivamente el último programa que vamos a grabar este año. Les aconsejamos revisar en Spotify todos los programas que hemos grabado en casi un año que vamos a completar en febrero. Entonces, esas son las ventajas increíbles de la tecnología, que lo efímero no siempre es efímero. También se puede revisar y reflexionar sobre los temas varios que hemos propuesto con la ayuda tecnológica de Luis Daza, y que nos proponemos continuar de una manera crítica y analítica, pero positiva y constructiva también. Eso esperamos, y con el aporte y la ayuda de ustedes. Muchas gracias.